Muy buenas noches con todos ustedes, que el día de hoy nos encontramos con la presencia de la doctora especialista en contratación pública, la doctora Araceli Soria Eguía. El día de hoy nos trae un tema muy importante, que es respecto de la defensa del Estado en los arbitrajes en contratación pública. El día de hoy tenemos un programa importante porque estamos a puertas de entrar o a cumplir un año de la vigencia de la Ley 326.9, la Ley General de Contratación Pública y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 005-2025F, y precisamente el día 22 de abril del 2025 entra en vigencia esta nueva Ley General de Contratación Pública, cuyo enfoque en contrataciones ha habido muchos cambios, muchas novedades, y entonces a raíz de esta entrada en vigencia nos trae una serie de entrevistas que vamos a tener respecto de un balance de las perspectivas del sistema de contratación pública, del arbitraje en el Perú. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Araceli Soria Eguía. Ella es coordinadora del área de arbitraje y contrataciones públicas de la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en contrataciones con el Estado, en derecho administrativo y arbitraje. Es capacitadora, certificada por el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Ha participado en el año 2026 como árbitro en la competencia de arbitraje organizado por la American University Washington College of Law. Su formación académica es máster en contratación pública por la Universidad Castilla de la Mancha de España, máster en gerencia pública por la UCIM Business School de España, maestría en arbitraje internacional por la Universidad UNIR. Es egresada de la maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es egresada de posgrado de arbitraje internacional en materia de construcción por la American University Washington, D.C. Las especializaciones que cuenta la doctora es en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Entonces, le damos la bienvenida y como tal nos va a narrar o nos va a comentar acerca de su experiencia de estos años ejerciendo la defensa pública del Estado en arbitrajes en materia de contratación pública, y como tal, qué panorama tenemos respecto de un año de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, la Ley 326.9 y su reglamento. Entonces, doctora Araceli, le damos la bienvenida y le damos pase para que nos pueda referir sobre este panorama de lo que está refiriéndose ahora el arbitraje y en el que el Estado es parte en estos arbitrajes. Muy buenas noches, Lilia. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de participar ya prácticamente a un año de haber entrado en vigencia la ley 32069 y su reglamento, en el cual pues hemos advertido cambios drásticos, al menos respecto al tema de arbitrajes, ¿no? Partiendo del hecho, por ejemplo, de la desaparición del famoso RNA, el Registro Nacional de Árbitros, en el cual pues el antes llamado OCE se encargaba de hacer diferentes evaluaciones, y en atención a estas evaluaciones un listado reducido de árbitros del cual las entidades del Estado tenían que obligatoriamente designar a su árbitro de parte. Ello se ha erradicado y actualmente las listas de arbitrajes lo maneja cada centro de arbitraje, en atención pues al cambio también que se ha tenido respecto de la creación del REGAJU, ¿no? Porque actualmente el antes llamado OCE se involucraba en la designación de estos árbitros, en la emisión del código de
ética para los arbitrajes ad hoc. Bueno, eso al día de hoy todavía se mantiene, pero dentro de las funciones que cumplía antes a las que cumple ahora pues tiene una función básicamente de supervisión, digamos hasta de fiscalización, siendo que ahora recae en los centros de arbitraje el tener que hacer la selección de árbitros para los listados, ¿no? Que estos tienen, elaborar sus propios reglamentos, incluso la norma establece que propone que tiene que existir mayor transparencia por parte de los centros de arbitraje que están inscritos en el regajo, siendo que únicamente se puede recurrir a estos centros de arbitrajes, a los cuales incluso se les ha puesto límites en algunos casos, sobre todo aquellos que no tienen tanta experiencia en procesos arbitrales o no han llevado cierta cantidad de procesos arbitrales, se les ha puesto algunos topes, ¿no? Para que puedan administrar controversias hasta ciertas cuantías. Entonces, el nuevo panorama que tenemos es que tenemos ahora ya no un registro de árbitros, sino un registro de centros. Ello en atención a la proliferación de centros de arbitraje que inicialmente se tenían, que superaron los 150 centros de arbitraje y que se generó mucho desorden ante dicha situación, porque cualquiera podía crear un centro de arbitraje y ello conllevaba actuaciones irregulares que las advertíamos de manera frecuente en ese momento, ¿no? Y sobre todo, creo que el grueso de irregularidades pues se podía advertir en la emisión de las medidas cautelares. Y ante esta situación de emisión de medidas cautelares no existía un respaldo normativo con el cual tú podías apoyarte y tomar acciones, ya sea contra estas instituciones, estos centros de arbitraje, o contra los árbitros mismos, ya sea a nivel administrativo, porque no tenías ningún centro, no tenías ninguna entidad que pueda regular esta situación, no tenías a dónde ir, o sea, no tenías a dónde quejar. A nivel penal, tampoco existía un tipo penal que pueda sancionar estas acciones irregulares, ¿no? En un marco civil, como que sabemos cuánto tiempo demora y tampoco es que tengamos como se dice, alguna regulación expresa respecto de estas situaciones concretas que se venían dando, ¿no? A lo más podrías solicitar un prejuicio por la actuación que haya podido tener este árbitro, pero o sea, también bastante complicado, de verdad. Yo creo que no ha habido entidad que gatille una actuación para estas situaciones irregulares que se venían dando. Entonces, los cambios normativos con la restricción ya del arbitraje de emergencia, pues generaron que al día de hoy, ya al menos en la entidad en la que yo laboro, hemos tenido este año solo un arbitraje de emergencia por un centro de arbitraje que, por cierto, está en el regajo y que no era competente, ¿no? Porque la cláusula arbitral establecía de manera expresa cuál era el centro competente para resolver estas controversias, y me parece que ello le quedaba claro al contratista, puesto que para resolver las pretensiones de fondo sí recurrió al centro de arbitraje que se había establecido. Para poder obtener una medida cautelar de emergencia, recurrió a este centro a pesar de las prohibiciones y todo, ¿no? Entonces, obviamente, la entidad tuvo que desplegar las acciones correspondientes, plantear una oposición, señalar que ni el centro es competente y que no sería válida tampoco la designación de un árbitro al no ser competente el centro. Obviamente, cuando muchas veces los centros, lamentablemente, a pesar de que sus reglamentos establecen que verifican si tienen competencia o no, muchas veces hacen caso omiso a su propio reglamento y trasladan esta responsabilidad al árbitro que designan para que éste pueda determinar si existe una competencia o no, para que pueda resolver.
¿no? Entonces, como te digo, hemos tenido una medida cautelar, pero a la fecha ya fue archivada por este árbitro, ¿no? Entonces, lamentablemente, como se dice, todavía quedan los rezagos de estos temas y lamentablemente también eso es muestra de que no todos los centros arbitrales que están en el regajo pues son centros a los que tú puedas, como se dice, recurrir y decir, ok, en cualquiera de estos centros la administración del proceso está garantizada de que se lleve de manera transparente, ¿no? Sobre todo transparente y de acuerdo a lo que establecen las normas, ¿no? Y la verdad es que el regajo yo pienso que ha sido una buena iniciativa, o no es, creo que, bueno, no voy a decir no será, ¿no? Pero esperemos que lo sea, solución a muchas cosas, porque no limita la participación de muchos centros que no tienen una actuación correcta, ¿no? Lamentablemente, al día de hoy ya son casi 66 centros que están en el regajo. No sorprendería que en un poco tiempo, un poco lapso, parte de los 150 y tantos o más de 100 centros estén en el regajo. O sea, todos aquellos centros que se crearon de la noche a la mañana, no sorprendería que los encontremos muy pronto en el regajo. ¿Por qué? Claro. Porque la normativa lo que ha hecho es pedir ciertos requisitos que los pueden conseguir fácilmente. Obviamente les cuesta dinero, inversión, pero no es imposible de que puedan conseguirlo. Y muestra de eso obviamente son que ahora tenemos 66 centros. Entonces, el problema radica básicamente en que muchos de estos centros han sido creados no con la perspectiva real, ¿no? Que debe de cumplir un centro, sino con un tema meramente mercantilista, un tema dirigido a un tema básicamente de lucro y económico, ¿no? Sin ser conscientes de lo que implica la administración de un centro de arbitraje y más aún cuando dentro de este se ven procesos en los que el Estado es parte. Y yo te podría incluso asegurar que muchos de estos centros probablemente no encuentras ningún proceso arbitral entre privados y lo único que tengan son procesos arbitrales en los que el Estado es parte. ¿Por qué? Porque obviamente la regulación, en la forma como se da, la lista de árbitros que tienen, las reglas poco claras que presentan, como se dice, las sorpresas que te van dando durante el proceso arbitral, obviamente no le genera ningún tipo de seguridad jurídica a los privados y por ende no se arriesgan o no se atreverían de llevar sus controversias a estos centros, ¿no? Entonces, yo creo que eh, debemos, tanto por parte del Estado como por parte de los contratistas, ser conscientes y buscar los mejores centros que nos puedan garantizar una adecuada administración del proceso. Actualmente, como se dice, si bien es cierto, existe un libre mercado, puedes encontrar, como se dice, a tu gusto el centro que tú quieras, pero se debe de tomar también en consideración que de por medio está el interés público, que obviamente es aquello que cautela y tutela el Estado. Por lo tanto, los actores por parte del Estado deben de preocuparse en hacer una discriminación respecto de los centros. Una discriminación viendo la credibilidad que puedan tener estos, viendo cómo están constituidos sus consejos, la credibilidad que te pueda brindar también viendo sus listados de árbitros, viendo sus reglamentos, viendo las herramientas de transparencia que puedan ofrecer a efectos de que tú puedas tener una proyección de cuál es la línea de razonamiento de estos centros. Porque ¿qué sucede? Que muchas veces uno recurre pues a un centro de arbitraje
y lamentablemente nos ha tocado recurrir a centros de arbitrajes ante la de designación en la cláusula arbitral de algún centro, como se dice, que se haya establecido de manera expresa. No se ha establecido un centro, podías ir a cualquiera, y si el contratista iniciaba la controversia, obviamente correspondía a este que designe. Y en atención a ello hemos llegado pues a centros donde de verdad era bastante terrible porque ni siquiera tenían los reglamentos y nosotros nos teníamos que comunicar con estos centros, incluso muchas veces haciéndonos pasar por contratistas para que nos puedan facilitar el reglamento. O sea, hasta ese punto hemos llegado, porque no había nada que nos ampare tampoco de que ellos nos puedan dar los reglamentos correspondientes, ¿no? Y como se dice, prácticamente tenías que pasar todo el proceso hasta que salga un laudo para que tú puedas ir en una anulación y decirle a un juez, oye, se vulneró el debido proceso porque nunca me quisieron dar el reglamento. O me dieron un reglamento desactualizado. O me dieron un reglamento que ni siquiera era del centro, porque, o sea, son cosas que hemos pasado, Claro, ¿no? pero a ver, acá tengo o sea, un temita, porque claro está que a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, existe el regajo que si un centro de arbitraje que se constituye no cumple los requisitos que la misma norma y la directiva han señalado o establecido. Pero acá hay un punto muy importante y eso es tal vez las debilidades que he encontrado en mi experiencia, es que todo va a depender de la cláusula arbitral, qué centros de arbitraje las entidades están poniendo, considerando en la lista, en las prioridades, ¿no? Entonces, lamentablemente, por ejemplo, en provincias o en entidades muy lejanas, no hay una conversación, y es lo que he podido notar, entre el procurador público y la entidad, porque a partir del decreto de urgencia, la 020 del año 2020, es un dispositivo en el cual permite ahora la participación de las procuradurías públicas para que apoyen en redactar las cláusulas del convenio arbitral. Y el convenio arbitral es fundamental en los contratos bajo la ley de contrataciones. O sea, recordemos que los contratos de la ley de contrataciones son estandarizados. La cláusula arbitral lo establece cada entidad o el comité o en la oportunidad que corresponde determinar qué centros de arbitraje. Entonces, por ahí habría el filtro, ¿no? Y muchas entidades, lamentablemente, no lo hay. Es más, ni siquiera a veces hay defensa propia del Estado para que podamos combatir a lo que tú nos señalas y refieres de los centros de arbitraje que no tienen experiencia, que están considerando árbitros de dudosas actividades, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos lograr conversar de manera adecuada en el cual la entidad, a través de sus procuradurías públicas, y ojo, acá también hay otro punto muy importante que señalar, que no todas las procuradurías o todas las entidades tienen un procurador público, a veces ni siquiera hay defensa del Estado a partir de las entidades cuando solicitan arbitraje, no hay ni siquiera procurador público para garantizar que la defensa del Estado se esté llevando de manera competente o de manera igual entre el contratista y el Estado. Lamentablemente a veces el Estado no tiene defensa por parte de la Procuraduría y ese es algún punto para mí también importante porque he visto en arbitrajes que no hay ni siquiera procurador, pero sí el contratista se equipa muy bien porque tiene sus abogados, especialistas, en cambio en la entidad no hay. Entonces, realmente es una preocupación cómo las entidades están manejando sus cláusulas arbitrales, que es lo básico en estos... Sí, es un tema muy interesante y sobre todo creo que se torna interesante más ahora con la modificación que se ha dado, ¿no? Porque antes era prácticamente el Estado o la entidad la que planteaba el centro de arbitraje al que
debían de recurrir las partes, ¿no? O hacía un listado de 3 centros de los cuales pues el contratista tenía que designar una a efectos de que sea en esa, ¿no? Donde se conozcan las controversias que pudiesen surgir. Lamentablemente, como tú dices, las bases estandarizadas inicialmente como que tenían una guía para que puedas incluir las instituciones arbitrales. Posterior, se excluye esa guía de, como se dice, de incorporación de centros, y lo que procede a hacer muchas entidades, ¿no? Por eso es que no consignan el centro de arbitraje, ¿no? La norma nos decía el arbitraje es institucional, pero lo más curioso es que el arbitraje era institucional sin institución arbitral. Y recién cuando surgía la controversia, obviamente era, oh sorpresa, ¿a dónde me están llevando? ¿Qué? Porque lamentablemente inicialmente se habló de una acreditación de centros de arbitraje con la 3022.5, lo cual nunca se llegó a dar. Y esa falta de acreditación pues generó ve a donde tú quieras. Y el ve a donde tú quieras generó de que se creen tantísimos centros de arbitraje. Obviamente hay un tema, pues, como se dice, de responsabilidad, y yo siempre lo digo, no es una responsabilidad únicamente acá atribuible solo a la entidad, solo al contratista, solo al centro. Creo que es una responsabilidad por parte de cada uno de estos actores. En su oportunidad, las entidades del Estado, entiendo o quiero pensar que muchas veces por desconocimiento y obviamente ante estas bases estandarizadas que ya excluían esta guía de incorporación de centros, que se dejaba vacío, ¿no? O también los otros funcionarios que quizás digan, hey, no sé a quién poner y mejor lo dejo así abierto, ¿no? Finalmente se pueden ir a cualquier centro. Tiene una proyección o sea, de cuál era realmente ese centro donde llegaba la controversia, ¿no? Entonces, eso generó muchos problemas y como tú dices, el decreto de urgencia el 20 de 2020 obviamente regula, establece que debe de existir una coordinación a efectos de realizar la redacción de la cláusula arbitral. Sin embargo, al día de hoy, con la modificatoria, lo que establece actualmente la norma es que la entidad proponga 3 instituciones arbitrales, y si el contratista está de acuerdo con alguna de ellas, ¿no? Al momento de la suscripción del contrato, pues establecerá cuál de ellas ha decidido. Pero si no está de acuerdo con ninguna de las 3 propuestas realizadas por el Estado, pues el contratista procederá a proponer otras 3, a efectos de que la entidad evalúe si acepta alguna de ellas. Y sí, obviamente, teniendo en cuenta el decreto de urgencia 20-2020, corresponderá que una vez que el contratista proponga estas 3 instituciones arbitrales, debe haber una conversación entre la entidad y las procuradurías, porque el hecho de que se incluya las procuradurías en esta coordinación es básicamente por la experiencia que ella tiene arbitrando, porque las procuradurías ya saben qué instituciones arbitrales generan mayor transparencia, tienen mayor experiencia de los listados de árbitros. Tú puedes ver también qué calidad de árbitros tienen. Entonces, muchas situaciones objetivas que sirven para la designación de un centro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, no? Con esta modificación que es bastante curiosa, porque hasta ahí yo creo que suena razonable, ¿no? De que no sea el Estado quien imponga el centro, quien proponga, y de acuerdo a la naturaleza de una cláusula, pues esta se establezca por el común acuerdo de las partes. Pero ya lo que sí me parece preocupante
es que en caso de que no se lleguen a poner de acuerdo, esto se eleve al Pladicop para que a través de un sorteo, ¿no? Y para mí eso es muy preocupante, que sea como se dice, se lance la moneda al cielo y veamos quién fue el sortudo hoy día que va a administrar este Esa proceso. es una figura como que al azar, ¿no? O sea, y realmente, o Exacto, sea, nuestras controversias, que son de obras, de bienes, servicios, que van a ir a un sector determinado, que va a beneficiar, va a ser dilucidada así al azar. totalmente de acuerdo contigo, es muy preocupante. Yo creo que hasta la redacción donde nos señalaba, la entidad propone, si contratista no está de acuerdo, propone también tres. Hasta ahí me parece buena, digamos, un tema equitativo, igualitario, pero sí me parece muy preocupante que terminemos sorteando si no nos ponemos de acuerdo, cuando debería de existir o debería de darse trabajo, en este caso el OSE, de ir viendo cómo se desenvuelven estos centros que los ha acreditado, viendo cómo se desenvuelven en un aspecto de conocer de las propias partes cómo se ha llevado a cabo la administración del proceso arbitral por parte de estos centros, ir viendo si cumplen con las reglas de transparencia, publicando tanto los laudos, publicando las decisiones ante las reputaciones, publicando las decisiones ante las denuncias, ¿no? Entonces, como se dice, aquel centro que pueda ser más transparente, aquel centro que tenga, como se dice, una mejor calificación por las partes por su desempeño como centro, como administrador del proceso, pues a ese debería de asignarse en todo caso, eh, o debería de ser aquel que vaya a El administrar el puesto. proceso. Y no pues sortearlo, ¿no? Porque de verdad esto ya parece pues una tinca, ¿no? Ya es una cuestión de suerte más que un tema de tener méritos, ¿no? De la organización de estos centros. Y eso sí me parece bastante preocupante. Más aún cuando también me preocupa mucho, incluso he escuchado a algunos árbitros en algunas ponencias incitando o señalando a los contratistas que les recomiendan no ir a los centros que designa el Estado, ¿no? Como si las entidades del Estado tuviesen pues algún vínculo con algunos centros, ¿no? O como los toman como los favoritos, entre paréntesis, cuando la realidad es que, por ejemplo, para que al menos dentro de mi entidad, para poder decir o para poder opinar respecto a la designación de centros, pues darles lineamientos y decirles vete al centro, sea más transparente, vete al centro donde tengan árbitros calificados. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que tienes procesos arbitrales en los cuales estos van a ser resueltos por un árbitro único. Entonces pueden poner a alguien que tiene sus tres cartones de derecho administrativo, de arbitraje y contrataciones. Ese pues no puede ser, por tener ya sus tres cursos, el llamado a resolver una controversia compleja. Eso es muy peligroso. Justo, tenemos un laudo que ha llegado hace un mes. Este laudo se emitió en un centro que está inscrito en el REGACU, pero es terrible lo que dice el laudo, ¿no? Entonces, es evidente que el árbitro que ha resuelto esta controversia probablemente tenga sus cartones, pero yo estoy segura de que nunca ha visto el tema de obras, que es lo que se ha controvertido. O sea, este caso, por ejemplo, es un tema de liquidación de obras, donde el propio contratista reconoce que había iniciado procesos arbitrales sobre ampliaciones de plazo y a pesar de que presentó sus solicitudes para controvertir ampliaciones de plazo, procede a liquidar. Obviamente la entidad le dice, no es válido
no es el momento, porque de acuerdo a la norma, tú liquidas cuando no hay controversia. Y al punto que el contratista en su propia liquidación, respecto a estas dos ampliaciones, pone en controversia. En su liquidación dice expresamente, en controversia. Pero, ¿sabes? O sea, el árbitro resolvió diciendo, las solicitudes arbitrales no califican como tales. Perdón, o sea, tú nunca has sido competente y no has sido materia de controversia el que califiques las solicitudes arbitrales en las ampliaciones de plazo. Simplemente acá hay dos solicitudes y te hemos dicho que como existe esto, puedes resolver ahorita el tema de liquidación. No es el momento, esa liquidación no es válida. Pero el árbitro ha resuelto en ese sentido de calificar que las solicitudes que los reconoce y las acepta la contraparte no son válidas. Dice, no son válidas, pero eso no era materia de controversia jamás. Y como para él nunca, no son válidas estas solicitudes arbitrales, pues la liquidación que ha realizado el contratista es válida. Entonces, de verdad, es terrible. Por Claro, ¿y eso, cómo se ejecutaría en este caso ese laudo? no, vamos a interponer un recurso de anulación. Claro. Es evidente en este caso que se ha abocado a pretensiones que no le han sido planteadas. No hay un pronunciamiento extrapetita, porque para que él llegue a la conclusión, bueno, es ella, lamentablemente, llegue a la conclusión de que la liquidación es válida, lo primero que ha hecho es decir que las solicitudes arbitrales presentadas no son válidas. Y estas, o sea, es obvio. Sí, por último, quería discutir si son válidas o no las solicitudes, que tenía que haber una controversia previa sobre eso. Si es que no querías discutir las ampliaciones de plazo que habías establecido ya como controversia en tu propia solicitud. O sea, por último, teníamos que discutir si era válido o no. Pero eso es como se ha resuelto en esa forma. Es una árbitro que jamás le he visto, jamás, primera vez que la ponen como árbitro único. Como te digo, es un centro que está registrado en el regajo. Entonces, obviamente, estar en el regajo no es garantía de que estás ante un centro que te va a dar, pues, como se dice, las herramientas. Algo que necesita la institución arbitral, ¿no? Frente a Exacto. una controversia u otras controversias. No te da, pues, como decir, no tiene una seguridad jurídica, ¿no? No te garantiza nada el que es una institución esté inscrita en el regajo. Entonces, corresponde que sean las entidades, que sean los contratistas quienes evalúen, pero de manera consciente a qué centros tienen que recurrir, ¿no? Entonces, en la medida que tú no designes estos centros, que en sus listados de árbitros creo que tienen 15 árbitros, y muchas veces de esos 15 árbitros los encuentras ahí a todos los que han creado el centro de arbitraje, que paran rotando, porque cuando empiezan a hacer sus designaciones encuentras a los mismos, o incluso listados en los cuales se incluyen árbitros que desconocen y están en esos listados. Entonces, todavía existen falencias de esa situación, y por eso es que yo digo, o sea, vete a un centro de arbitraje serio, un centro de arbitraje que obviamente ni te va a favorecer a ti ni a mí, sino que va a ir estrictamente en cumplimiento de lo que dice la norma y cumpliendo las funciones que le corresponden sin entrometerse las decisiones de un tribunal arbitral, porque también hay un centro que está acreditado por el regajo, pero en alguna oportunidad nos ha tocado un arbitraje en este centro en el cual el contratista solicita la acumulación de pretensiones y el centro que hace es al día siguiente hace una liquidación, una reliquidación y le dice tienen que pagar tanto por estas nuevas pretensiones. Oye, y la función del árbitro tiene que evaluar si va a aceptar la acumulación o no, ¿dónde está? Pues obviamente hay una intromisión del centro,
porque el centro prácticamente ya aceptó la acumulación desde el momento que te dice paga por estas prestaciones. Entonces, el tribunal estaba enterado, pero el centro ya estaba cobrando por la misma. Entonces, y tenemos, como te digo, son situaciones que uno escuchando obviamente se sorprende, pero son reales. O incluso un centro que deja sin efecto un laudo emitido por un árbitro. Sí. Pues, ¿Y dónde obviamente, está la competencia del árbitro, no? Porque el árbitro es el que resuelve la controversia. El centro la administra el arbitraje, pero no determina, o sea, no tiene competencia. No tiene, el que tiene jurisdicción es es el un trabajo arbitraje. administrativo el de los centros, ¿no? Pero a veces ves muchos centros que el árbitro está haciendo una evaluación del caso, pero ya el centro ya les dijo, oye, este es el proyecto del laudo, o este es el proyecto de la resolución. Cuando se entiende que los secretarios pueden apoyar, sí, o sea, apoyan, pero no pueden interferir en las decisiones o ponerle las decisiones a los árbitros. Es el árbitro el que tiene que, en todo caso, darte la pauta o el lineamiento. Yo pienso que es más, o sea, los secretarios ni siquiera deberían de dar las resoluciones y tendría que ser el árbitro, o sea, porque tú esperas una respuesta concreta y sustentada del árbitro, ¿no? Entonces, no esperas pues un libro, no esperas 10 20 hojas, sino una situación concreta, clara y en base, como se dice, a las reglas o en base a derecho. Listo. Entonces, ese también es un gran problema. O sea, hay muchos problemas, ¿no? O árbitros arbitran, también asumen defensa y muchas veces nos ha tocado, como dice, chocarnos con estos árbitros que en algunos datos asumieron defensa. Bien, oye, pero si tú ya tienes una posición y has venido defendiendo una posición en tal caso, que es bastante similar a esto porque la materia es la misma y hay hechos incluso que te parecen, ¿no? Y tú, por ejemplo, quieres recusar y te viene pues una tasa bárbara y te viene una tasa bárbara y aparte de que te viene una tasa, o sea, de 20,000 soles, no solamente es eso, sino que tú ya sabes que vas a perder. ¿Por qué? Porque durante todo el procedimiento has venido advirtiendo que el centro siempre ha estado respaldando todas las acciones del contratista. Entonces, también, obviamente, es un problema, ¿no? Como se dice, la solución se podía tener ya, como se dice, venía por parte de las entidades al momento de designar centrales, pero ahora ya no es así, con la modificatoria. Entonces, yo creo que corresponde ir evaluando cómo se van desempeñando los centros, no a efectos de controlar, no a efectos de mostrar rankings, como se dice, ¿no? Este centro ha tenido la mejor aceptación por las partes, este centro ha tenido la menor cantidad de quejas, ha sido célere llevar sus procesos y bueno, otras calificaciones, no es el que más Claro, claro. difunde, eh, como te decía, los propios resultados de las reclamaciones, de las denuncias, porque muchas veces, por ejemplo, quieres enterarte si un árbitro puede tener impedimentos y sabemos que no contamos con herramientas suficientes para que tú puedas saber si realmente ha habido algún vínculo o si en algún otro proceso este árbitro ya fue recusado, quizás alguna situación por la cual también tú podrías recusar, ¿no? O quizás ya lo han recusado antes y se han desestimado esas recusaciones y tú tienes pensado quizás recusar por esa situación, pero si tú ves ya un antecedente que está debidamente motivado y dice, oye, estas recusaciones en este sentido no van, obviamente tampoco vas a perder tu tiempo de estar recusando, ¿no? Ante situaciones que ya vienen siendo desestimadas y que obviamente tienen un sustento razonable.
ese es otro gran problema, ¿no? El tema de las recusaciones, porque cada centro de arbitraje, una situación concreta que tú puedas plantear ante un centro, lo resuelve de diferente forma. Entonces, no hay un tema de predictibilidad que tú puedas decir, esta situación sí debe ser amparada ante una resolución. No, ¿por qué? Porque esa situación tú los llevas a diferentes centros y cada uno tiene una posición diferente. O muchas veces lo que hacen los centros es decir, ah, ya renunció el árbitro y ya no tiene por qué pronunciar. Debería de exigirse, independientemente que el árbitro renuncie, el centro tiene que de todas formas, debería de todas formas resolver. Claro. Y publicar esas resoluciones. O sea, yo creo que esa es la forma que los centros puedan garantizar y puedan, como se dice, realmente dónde estás, a dónde estás yendo. A un centro que quizás a unos sí sanciona y a otros no. Estás yendo a un centro donde confirman a alguien, pero a otro árbitro que está en una situación similar no lo confirma. Entonces, obviamente, todas estas cosas, en la medida que tú lo transparentes, generas más confianza de las partes para que puedan recurrir a estas instituciones. Y yo creo que eso debería de ser, y ese trabajo se debería dar el OSCE a efectos de decir, oye, estos son los más aceptados. No tiremos la moneda al cielo y veamos quién es el suertudo el día de hoy. Si no, van a tener que ir al que tiende, máximo, como se dice, una mano, darle estándares, ¿no? Como te digo, no es intervenir los centros, no es decirles tienes que hacer las cosas así, porque eso no pueden hacer el OS, no puede hacer eso, pero sí puede informar cómo se va manejando. Claro. Pero a ver, a diferencia de lo que anteriormente en la ley 322-25, en el cual el RNA era quien designaba, pero a diferencia del regajo, o sea, ha habido algún avance en relación a ello, porque igualmente veo y noto de que estamos casi en lo mismo, ¿no? Si no va a haber transparencia, control, supervisión en las actuaciones de los árbitros, entonces, digamos, ante quienes las partes están poniendo la solución de sus controversias. Porque acá hay que tener en cuenta que no estamos hablando, digamos, controversias entre privados. Acá de por medio hay un Estado, pero el Estado, mediante el cual se le ha facultado, mediante la ley o la Constitución, para que ellos provean de bienes, servicios y obras. Y estamos hablando y nos referimos a la ejecución de una obra que va a ir en beneficio de un sector. Entonces, y todo va a depender de cómo se realicen esas controversias, de cómo se estén supervisando. Entonces, no es que hablemos, por ejemplo, en un arbitraje comercial en el cual están viendo temas de entre privados, ¿no? Sino estamos hablando del Estado. El Estado que está ejecutando una obra, que esta obra está yendo en beneficio, va a ir en beneficio de un sector, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? RNA, regajo, o estamos en lo mismo. Bueno, en RNA sabíamos que teníamos una lista reducida de árbitros y esta se hacía mucho más reducida para las entidades del Estado porque obviamente creo que en una época llegamos a 70 en este listado de RNA y ello a la cantidad de procesos arbitrales, al menos que se manejan en la entidad en la cual yo laboro, era una cantidad muy poca. Y obviamente sobre esos 70 árbitros tienes que hacer una revisión. ¿Quiénes son? Y yo siempre digo, los árbitros los vas a conocer a través de los laudos que emita, los vas a conocer
a través de las recusaciones que les hayan interpuesto y cómo se hayan resuelto estas o cuáles son las razones por las cuales los han recusado. Muchas veces hay recusaciones que tienen por sustento o hay recusaciones que muchas veces si tú adviertes que este árbitro nunca tuvo que haber aceptado, porque incluso se ha advertido un tema de parentesco con una de las partes o con el abogado que lo ha designado, ¿no? Entonces, es evidente de que al árbitro tú lo vas a conocer, como se dice, a través de los resultados que haya dado como árbitro, ¿no? Al menos nosotros, en la entidad, nosotros para designar árbitros, vemos la materia controvertida. Obviamente tenemos, el OSE tiene o ha regulado la publicación de laudos arbitrales, incluso que puedes tú clasificar por materias, que eso te puede ayudar bastante, y ahí más o menos vas viendo, ¿no? Entonces, no se trata, ojo, no se trata de que yo voy a designar un árbitro que ya haya resuelto sobre esto y le haya dado la razón al Estado, sino un árbitro que entienda lo que quiere decir la norma, un árbitro que tenga, como se dice, trajes de derecho. Entonces necesitas un árbitro que conozca del tema, no un árbitro que venga a hacer, pues, como se dice, interpretaciones antojadizas, interpretaciones que no son razonables, interpretaciones, pues, como se dice, están inventando la pólvora, ¿no? Entonces, definitivamente, de estos listados que teníamos del RNA, había muchos árbitros de los cuales no podíamos encontrar ningún tipo de laudo ni ningún antecedente y obviamente esta lista se reducía mucho más, ¿no? Ahora, con el regajo, cada centro de arbitraje se encarga, ¿no?, de incorporar dentro de sus listas a los árbitros. Pero esta incorporación tiene que hacerse también, pues, con mucha responsabilidad, porque finalmente tienen que tomar en cuenta los centros de arbitraje que parte de su imagen va a ser el listado de árbitros, ¿no? Dime qué árbitros tienes y te diré qué tipo de centro eres. ¿Por qué? Porque el arbitraje es un mundo tan pequeño que ya se dice, uno sabe quién es quién, ¿no? Y como te señalaba, lo que se busca o lo que deben de buscar las partes es designar pues a personas preparadas, tengan la capacidad de pronunciarse respecto de controversias de las cuales tengan conocimiento, porque como dice, como se dice muy bien, ¿no? De los árbitros depende la calidad del laudo que vayas a tener. Entonces tú no puedes culpar a nadie si no has sabido designar bien a tu árbitro. Es más, no es tu árbitro, es el árbitro, ¿no? Tú no has sabido designar bien al árbitro y tienes facilidad que te da la norma de que tú puedas buscar a alguien capaz, que conozca del tema. Entonces, obviamente, tienes que aprovechar ello. Y se entiende que la normativa regula en Perú el arbitraje. ¿Por qué? Porque ante un sistema jurídico con mucha carga laboral, ante un sistema jurídico donde tienes jueces que no pueden conocer todas las materias, no pueden ser jueces que conozcan pues específicamente contrataciones, mucho menos exigirles que sepan de obras, ¿no? Tienes pues un arbitraje donde sí puedes realizar eso, puedes llamar a alguien especializado, que tenga una trayectoria, que tenga los estudios, experiencia en el campo mismo sobre estas cosas y sea una persona correcta sobre esto, ¿no? Entonces, obviamente, es un gran beneficio el arbitraje. Pero si nosotros vamos desnaturalizando el arbitraje, pues, como se dice, después no nos sorprendamos de que cambie esta regulación, porque yo siempre digo, a veces esto ya más parece una muerte anunciada, de que probablemente
lleguemos a llevar las controversias al proceso judicial y crear juzgados especializados en materia de contrataciones. Sí, Entonces, precisamente, es un punto importante que señalas, Araceli, porque el año pasado participé en un evento en el Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia de Junín, y el juez, que es su juez superior, él también dijo, finalmente, arbitraje, ustedes tienen jurisdicción para resolver sus controversias, pero llegamos nuevamente al Poder Judicial, entonces eh, como mecanismo de solución de controversias y que tiene jurisdicción, lo que más bien deberíamos generar es empoderar más al arbitraje para que sea ejecutable, para que en esa instancia se puedan cumplir los laudos, ¿no? Y no recurrir nuevamente a la vía del Poder Judicial, porque había una propuesta que ya no existe el arbitraje y que todas las controversias que tiene el Estado se vayan al Poder Judicial. Entonces, ¿en qué estamos colaborando o como operadores dentro de un sistema de contratación pública para resolver controversias, ¿no? Entonces eso tendría que ser también una gran preocupación y evaluación que cada profesional tengamos respecto de nuestro papel, qué roles tenemos que cumplir para transparentar y hacer más bien fortalecer esta institución jurídica del arbitraje. sí, porque si esto no funciona, yo podría apostar a que esto va a terminar Poder Judicial, más aún por los costos que implica un proceso arbitral. Sí. Entonces, sí, los costos de un proceso arbitral pues no son, como se dice, no son insignificantes. Cuando tú haces la suma de todo lo que paga el Estado solo en procesos arbitrales, en procesos, en gastos arbitrales, tú muchas veces encuentras, y me ha pasado, muchos jueces que dicen, oye, yo tengo toda esta carga y gano tanto mensual, mientras que veo árbitros que con un solo proceso incluso llegan a ganar lo que yo gano en un año, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que incluso ya, se emitan, como se dice, laudos que no estén debidamente motivados o laudos que no sean acorde a derecho? Entonces, sí es bastante preocupante y en la medida que no se maneje el arbitraje, se siga desnaturalizando, se siga haciendo lo que quieren con el arbitraje, sigan viéndolo ya como un tema más lucrativo que como un sistema que genere seguridad jurídica, célere, con árbitros que tú los puedes elegir porque son especializados, conozcan más del tema, o sea, como que estamos dando, como si estamos dando motivos para que nos vayamos quizás a un tema de la vía judicial, como muchos países lo hacen, Sí. porque debemos de tomar en cuenta que, como se dice, el Perú ha sido el primer país que implementa o que decide resolver sus controversias en la vía arbitral. Y En- de manera obligatoria el arbitraje como mecanismo de solución de controversias entre un contratista, un privado y el Estado. claro, porque aquí nos obligan a ir a arbitraje en otros países mediante norma, prohíben ir al arbitraje respecto a las controversias en contrataciones con el Estado. Y hay otros países que tienen sus juzgados especializados y otros países que, bueno, las ven como una causa más, ¿no? Entonces, yo creo que lo que toca es todos los actores del arbitraje ser conscientes y llevar como corresponde los procesos arbitrales, ¿no? Entonces, aquellos árbitros que vienen señalando, dando tips para que se vayan los contratistas a centros arbitrales que les sean favorables a ellos para que tengan buenos resultados. O sea, yo creo que estos son los tips, ¿no? Los tips son no, tips son, mira, te centro la experiencia, la transparencia, la seguridad, mira los árbitros, mira
si tiene herramientas que van a ayudarte a tener un tema de predictibilidad respecto de algunas actuaciones que puedas ejercer. Yo creo que eso es lo más importante, porque, ¿sabes? Si nosotros tuviéramos centros de arbitrajes en los cuales se preocupen por la calidad de árbitros que tienen en sus listados, obviamente a mí no me va a preocupar que me designen un árbitro. Puedo decir, ok, que me designen a cualquiera. Veo que todos los árbitros que están acá pues, tienen conocimiento del tema y son pues personas, como se dice, que no hay ningún cuestionamiento respecto de que no puedan ser parciales, sean independientes, ¿no? Pero lamentablemente, pues eso no lo encuentras mucho. Encuentras muchos centros, pero esa línea preocupen realmente de por quiénes son sus árbitros, creo que son pocos, no sé, ¿no? Porque finalmente los malos centros deberían de ir excluyéndose solos del mercado. ¿Por qué? Porque si es un mal centro, pues nadie va a llevar sus controversias. Esa debería ser la lógica del razonamiento. Ante un mal centro no debería de eso, pero no, acá es al revés, ¿no? Normalmente acuden al mal centro porque es el que te garantiza, y es preocupante, te garantiza que vas a ganar. Entonces eso no es el arbitraje. Así que yo creo que a un año de vigencia de la nueva ley y las modificaciones en todas las fases, y sobre todo creo que el arbitraje, que han habido cambios bastante radicales, yo creo que todavía faltan fortalecer muchas cosas y más veo esto como un tema de personas, porque normativamente cuando tú ves el capítulo de arbitraje dentro de lo que es el reglamento, prácticamente como una ley aparte, un reglamento aparte de arbitraje, ¿no? Con muchísimas restricciones, con muchísimos candados, pero el tema es En la que no práctica, podemos cargarnos de normas, claro, ¿no? claro. Y el tema ya es un tema de personas, como se dice. Y aquí corresponde a los funcionarios dar cuenta, ¿no? ¿Por qué se está proponiendo tales centros de arbitraje? Corresponde dar cuenta por qué tal árbitro. ¿Por qué? Porque a tales árbitros se les propone para que puedan resolver cierta causa. Eso también es una exigencia que corresponde a realizarse por parte de los órganos de control. Ese es un buen control. Decirle, dame cuenta, ¿por qué estás proponiendo al centro A, B, C? ¿Qué es lo que tiene que tú los designes? Y no puedes designar conmigo, ¿no? Designar, pues, como se dice, por designar o para rellenar, ¿no? Como si tres centros, agarras y ves, dices, ya, ok, estos tres, punto, ¿no? Sino generar conciencia de por qué tendrías que designar a tales centros o por qué tendrías que designar a tales árbitros y tiene que existir una explicación de por qué. Yo creo que es un tema también muy relevante y que va a coadyuvar en un adecuado resultado del proceso arbitral. Como te digo, no es un buen árbitro el que te da la razón, es un buen árbitro aquel que actúa de manera independiente, imparcial y dentro de lo que corresponde. Por ejemplo, nosotros en las designaciones de árbitro, te diré, no es una tarea fácil designar un árbitro. Es un tema que nos lleva, como se dice, a investigar. Y a veces nos sentimos más detectives que abogados, porque tenemos que ver qué pasó, tiene algún antecedente, no tiene antecedentes, averiguar a nivel de otras entidades, igual respecto de los centros de arbitraje, ver si otras entidades han tenido problemas o no con este centro de arbitraje o no, cuál ha sido la experiencia que han tenido. Entonces, en base a eso, ir incluyendo
a estos centros, porque lo que sí te puedo decir es que de todos estos centros, muchos de los que se han creado también, tienen esa, ¿qué te digo? Esa filosofía de querer hacer también las cosas bien. O sea, tampoco se trata de estigmatizar y decir todos los nuevos deberían de desaparecer porque son nuevos y no hacen las cosas bien. Yo creo que tampoco es un tema de estigmatizarlos, porque me he chocado con algunos centros nuevos y me he llevado la grata sorpresa de que llevaban un proceso ordenado, transparente, bien, y qué bueno, y que les siga yendo bien. Pero como te digo, lamentablemente, pues malogran esta buena imagen o este trabajo transparente que quizás desean realizar estos centros, malogran otros centros que únicamente buscan, como te digo, vuelven el arbitraje en un tema mercantil, comercial, y que lo único que les interesa es, como se dice, llenarse los bolsillos, nada más, a expensas de lo que sea. Entonces, yo creo que es muy importante esa reflexión. En realidad hay una gran reflexión que realizar todos los actores en la contratación pública, porque va a depender mucho de ello, sobre todo de la calidad del laudo que emitamos, ¿no? En un arbitraje, y garantizar de que las partes tengan una adecuada defensa. Entonces, lo que tú has mencionado es muy importante, y bueno, esperemos de que a este año de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública nos permita seguir avanzando en lo positivo, en lograr que las controversias se resuelvan de manera equilibrada, imparcial, y bueno, y apostar también por el arbitraje como un mecanismo también idóneo de solución de controversias, o nos veremos envueltas o envueltos en que ya como arbitraje en contratación pública nos vayamos al Poder Judicial y conociendo y sabiendo la carga procesal que tiene el Poder Judicial, entonces a dónde llegaríamos con la solución de controversias de grandes obras, ¿no? Que se estén derivando y cuyas controversias siempre están, lamentablemente, son pan de cada día, y que finalmente vaya a perjudicar a un sector. Para mí es una gran preocupación porque muchos años he dedicado mi labor como funcionaria del Estado, del área de logística, de abastecimiento, y nuestra función es garantizar como abastecimiento, de dotar bienes, servicios y obras a la entidad en la que prestamos los servicios, ¿no? Entonces, llegar también a un arbitraje es porque no estamos haciendo las cosas bien, y si por ahí se va a un arbitraje, bueno, que sea un arbitraje en la que se haya dado de una situación en la que ya no hayas podido solucionar, ¿no? Ahora con la Ley General de Contratación Pública, en algún otro evento también he señalado, ¿no? Que el arbitraje bajo esta nueva norma, digamos que ya va a ir siendo de algún modo escalonada, y recurrir al arbitraje como el derecho penal, ¿no? De última ratio, y la idea es saber gestionar adecuadamente alguna controversia para no decantar en un arbitraje que finalmente paralice obras, se resuelve contratos, y hay un gran sector que es el más desfavorecido, ¿no? Entonces, y confiar en que la institución del arbitraje en contratación pública podamos manejarlo de una manera más equilibrada, imparcial, garantizar sobre todo a través de un laudo con conocimiento técnico, especializado, legal, para determinar un buen laudo. Por su parte, como Procuraduría Pública, garantizar la defensa legal del Estado, ¿no? Que muchas veces he notado de que por cuestiones procedimentales de las entidades no tienen un procurador que garantice la defensa del Estado. Entonces, realmente hay mucho que hacer, es una preocupación. Nosotros también, como parte integrante
o agente de contratación pública, o en tu caso como coordinadora de parte de la Procuraduría del Estado, es eso, ¿no? Garantizar la idoneidad de nuestras instituciones arbitrales. Y bueno, muchísimas gracias, Araceli, por tu participación. Nos dejas realmente mucho que seguir pensando y que seguir cerrando inconvenientes, seguir cerrando brechas para ir alineándonos a lo que realmente queremos llegar como Estado, ¿no? Poder garantizar, en este caso en materia de contratación pública, que los bienes, servicios u obras también se realicen de manera adecuada, oportuna, y que tal vez las controversias sean mínimas y que vayamos abogando más por llegar a un enfoque diferente, ya no tan confrontacional, ¿no? Entre Estado y contratista. Realmente hay mucho que seguir viendo, estudiando para mejorar nuestros procesos. Muchas gracias, Araceli, por tu participación el día de hoy, y nos llevamos una gran reflexión también a cada uno de nosotros que somos parte o agente de la contratación pública. Y vamos a seguir estos días debatiendo, verificando, analizando algunos puntos al año de entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, y poder de algún modo mejorar nuestros procesos que van a ir en beneficio de una población, de un sector. Muchas gracias, Araceli, y esperemos seguir contando con tu participación y sigamos contribuyendo a generar debate y a soluciones también que van a encaminar nuestro actuar, en nuestro accionar en este sector. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Lilia, más bien por la invitación. Muchas gracias por este espacio en el que me das la oportunidad de también exponer un poco, como se dice, por parte del Estado, cómo vamos viendo estos cambios normativos. Y si bien es cierto, como se dice, existen falencias todavía por mejorar, pero sí hay una situación innegable, es que el Estado cada vez ha ido mejorando la defensa arbitral. Esa, como se dice, esa frase que antes decía, el Estado siempre pierde, creo que ya ha perdido mucha fuerza esa frase, y al día de hoy el Estado pues llega a controvertir, llega a asumir la defensa en posiciones óptimas, obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros incluso tenemos un traje internacional, ha habido, bueno, un tema de bifurcación, la resolución emitida por este tribunal internacional le ha sido favorable a nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros también, como se dice, un gran orgullo que el Estado cada vez tenga mejores resultados, vaya afectando todos estos cambios normativos en los cuales pues hay que estar capacitándonos constantemente, porque la normativa de contrataciones del Estado, como se dice, al menos los que coleccionaban como yo sus reglamentos del OCE, ¿no? De todos los colores, amarillo, verde, azul, bueno, no sé ahora qué color sacará, pero ya, como se dice, tomos y tomos por tantas modificaciones que en realidad muchas de ellas son necesarias, pero también creo que estamos abusando y saturando estamos sobreregulando en materia de contrataciones, que tampoco es tan favorable, ¿no? Pero yo creo que ya en otra oportunidad vamos a ver también algunos otros cambios, por ejemplo, por la cantidad de acumulación máxima de recusaciones que puede un árbitro y qué efecto genera esto en el proceso, o el sancionar recusaciones entre paréntesis maliciosas, sin tener una definición de qué podría conllevar a ser una recusación. Entonces, hay muchos temas más por debatir, muchos temas interesantes respecto al arbitraje propiamente, o cómo el Poder Judicial también se pronuncia respecto de
los laudos arbitrales y cuáles son la línea que vienen manejando ante la anulación, la predictibilidad misma, que tampoco en algunos casos en el Poder Judicial tenemos, al menos a nivel de Lima, que es el que maneja el grueso de las anulaciones de laudo. Sin embargo, hay materias o ciertas situaciones específicas donde estas salas también tienen posiciones totalmente diferentes, lo cual tampoco tiene jurídica. Entonces, hay mucho, como se dice todavía, hay muchas cosas por las cuales se puedan hablar y mucho por solucionar. Nada, yo te agradezco una vez más este espacio. Sí. Muchos éxitos. Gracias, igualmente, Araceli. Gracias.